Buenas noches, Juan Pablo y Dajer. Mi nombre es Reina Esmeralda Mejía García. Soy licenciada en Ciencias Sociales, docente en servicio estricto. Laboro en el San Cero Murillo de la comunidad de Los Patos. Tengo 12 años de laborar en esa comunidad y pertenece al municipio de Tela. Mi elección del tema fue José Francisco Morazán, sus primeros años. Como introducción, tengo que Francisco Morazán fue un hombre admirable por todas sus batallas. Fue un hombre que representó los 5 estados centroamericanos. Él fue destacado por su valentía y por su legado histórico que nos ha dejado. Ha ganado admiración de todo por su sed de conocimiento y ser un hombre respetado y culto, por su aprendizaje con esos dos grandes hombres que fue Dionisio Herrera, José Cecilio del Valle, que eran unos hombres muy intelectuales en aquella época y fueron de mucho apoyo a Francisco Morazán. Familia de José Francisco Morazán. ¿Quién fue Juan Bautista Morazán? Fue el primer familiar de Francisco Morazán que llega a los territorios del Imperio Español. El abuelo de Francisco Morazán procedía de la isla de Córcega de Europa. No se conoce la fecha exacta en la que Juan Bautista se estableció en América, aunque se dice que fue en 1750. Pero en 1764 el abuelo de Francisco Morazán se establece en el mineral de San José, que era aledaño a Yuscarán, que en esa época pertenecía a la alcaldía mayor de Tegucigalpa. El señor Juan Bautista tenía cierta solvencia económica, ya que mandó a sus hijos a estudiar a colegios en Guatemala y Comayagua. Él procreó 8 hijos, tuvo 3 esposas. Entre esos hijos tuvo a José Eusebio Morazán, que era el papá de Francisco Morazán, quien a su lado Guadalupe Quesada Borja, que era la mamá de Francisco Morazán. Marisela Josefa Quesada Borja era la esposa de Dionisio Herrera, futuro jefe de Estado en Honduras. La señora Paula Díaz del Valle era la madre de Herrera y hermana de José Cecilio del Valle. Entonces Francisco Morazán era sobrino político de José Cecilio del Valle, quienes fueron las figuras más importantes de la época. Nacimiento y educación de José Francisco Morazán. Francisco Morazán nace el 3 de octubre de 1792 en la villa de Tegucigalpa, aunque no hay mucha información de cómo fue su vida en sus primeros años. Se afirma que Francisco Morazán fue expuesto a temprana edad a las ideas intelectuales de la época, ya que sus padres habían logrado realizar estudios finales y su tío Dionisio de Herrera vivía en la ciudad. En 1804 se estableció una cátedra gramatical en el convento de San Francisco de Tegucigalpa, a la cual asistió Francisco Morazán para aprender nociones básicas. Lástima que tan talentos esfuerzos educativos le cerró las oportunidades
o le cerró las puertas en 1805. Dionisio de Herrera y la educación de Francisco Morazán. Debido a la falta de oportunidades educativas en Tegucigalpa, Francisco Morazán tuvo que buscar alternativas para saciar su sed de conocimiento. Afortunadamente para Francisco Morazán, su tío Dionisio de Herrera contaba con una biblioteca, la mejor de la provincia, y es así que él logra obtener importantes nociones sobre republicanismo, la igualdad de todos los seres humanos, el libre comercio y la lucha contra la explotación. Dionisio de Herrera se convirtió en su mentor en el trabajo de la administración pública, ya que Dionisio de Herrera había cursado estudios de leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Morazán emprendió la defensa pública de varios acusados y también efectuó actos de escribanía en el gobierno político de la alcaldía mayor. La influencia de Dionisio de Herrera se convirtió en el primer jefe de Estado. En 1824, Dionisio de Herrera se convierte en el primer jefe de Estado de Honduras y nombra a Francisco Morazán como secretario de despacho, que era una carga de alta responsabilidad dentro del poder ejecutivo. María José Palastiri, la compañera de Francisco Morazán. Doña María José Palastiri nace el 20 de octubre de 1792, con 17 días después del nacimiento de Francisco Morazán en Tegucigalpa. Ella fue bautizada como María Josefa Úrsula Francisca de Santísima Trinidad Lastiri Lozano. En 1818, María Josefa Lastiri se casó con Enrico Esteban Travieso, con quien procreó 4 hijos. De entre su primer matrimonio de la señora Josefa Lastiri terminó con la muerte de su esposo, convirtiéndose así en una viuda. Pero el 30 de diciembre de 1825 se casa con Francisco Morazán, quien ejercía como secretario de despacho en el Poder Ejecutivo. De ese matrimonio nace una niña llamada Adela Morazán. Doña Josefa se convierte en consejera y asesora a lo largo de su vida política, ya que ella estaba con la experiencia de su primer matrimonio y esto le brindaba la facilidad de moverse entre los más altos círculos hondureños. La paz doméstica que María Josefa le garantizó a Francisco Morazán permitió que él se entregara a sus proyectos políticos, y es así que Josefa Lastiri tiene su lugar en la historia con los consejos políticos y su contribución económica para que Francisco Morazán lograra hacer su realidad la revolución morazánica. Agradezco a todos los expositores y la Secretaría de Educación por interesarse, ¿verdad?, en que como docente obtengamos más conocimientos sobre la verdadera historia de Francisco Morazán. Gracias por todo.
y que pasen un feliz día.